por el área de asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondientes a las semanas del 12 al 19 de mayo, 19 al 26 de mayo y 26 de mayo al 2 de junio de 2025. Se ha recibido un oficio ordinario 2275 de 30 de abril pasado de la División de Presupuesto y Finanzas de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por el cual, en cumplimiento de lo ordenado en la partida 11, Ministerio de Defensa Nacional, glosa 08 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2025, que le ordena informar sobre avances en la planificación, acciones y desarrollo de las inversiones y proyectos destinados exclusivamente al Plan Bicentenario de Chiloé, que se conmemorará el año 2026, indica que ese ministerio no tiene asignados recursos para ese tema. Oficio ordinario de 27 de mayo de la ministra de Salud, por el que, de conformidad con lo dispuesto en la partida 16, Ministerio de Salud, glosa 16 de la Ley de Presupuestos del Sector Público año 2025, remite informe trimestral sobre la ocurrencia de incidentes y ataques informáticos registrados, así como el cumplimiento del o los protocolos de respaldo correspondiente al primer trimestre de 2025. En octavo lugar, se ha recibido una nota mediante correo electrónico de 19 de mayo del señor Carlos Fernández Erices, suboficial mayor, director nacional de ANSOG, Asociación Nacional de Oficiales de Gendarmería, por la que solicita a la Comisión que analice el cabo del Cabo Segundo del Ejército de Chile, Romina Contreras Díaz, destinada al Hospital Militar del Norte, quien ha sido víctima presuntamente de acoso laboral sistemático, transgresión de derechos constitucionales, Ley 21.643 sobre prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, Código del Trabajo y normativa institucional en materia de protección de la maternidad y salud mental, ocurridos en las dependencias del mencionado hospital desde el año 2021 a la fecha. Sobre el particular, informo que, a solicitud del presidente de la Cámara de Diputados, la Corporación ha remitido oficio de solicitud de antecedentes a la Comandancia del Ejército de Chile, a la Ministra de Defensa, a la Contraloría General de la República y a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. En noveno lugar, se ha recibido correo electrónico de 14 de mayo del ciudadano Luis Alberto Romero Contreras, mediante el cual remite documentos que respaldan la solicitud que formuló en la sesión del 6 de mayo pasado, en la que solicitó que se investigue la mutualidad del Ejército y la aviación por apropiación indebida de dineros que afectan a los funcionarios con más de 70 años de edad, quienes pueden acceder a un beneficio llamado anticipo de pago del seguro de vida. Y en esta ocasión, acompaña copia de la presentación efectuada en julio de 2019 ante la Contralora Regional de Tarapacá, mediante la cual solicitó un pronunciamiento acerca de si corresponde que la mutualidad de aviación y ejército se apropie de parte de los fondos que los uniformados aportan al seguro obligatorio cuando estos, una vez que pasan a retiro y cumplen 70 años de edad, desean retirar la totalidad de los fondos que han acumulado. Y finalmente una nota del jefe de Comité Mixto Social Cristiano Nacional Libertario Independiente, mediante la cual comunica que en esta sesión el diputado Roberto Arroyo Muñoz será reemplazado por el diputado Cristian Lavé Martínez. Toda la cuenta, presidente. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Bien, la orden del día tiene en primer lugar puesto en tabla que en virtud del acuerdo adoptado por la mayoría de la comisión, la primera parte de esta sesión ha sido convocada con el objeto de recibir el informe de la ministra de Defensa Nacional y del ministro de Relaciones Exteriores acerca de los motivos por los que el gobierno de Chile ha retirado a sus agregados militares de defensa y aéreo, quienes se encontraban desempeñando funciones en la misión en Tel Aviv, así como los efectos o alcances que tal decisión pueda tener en el futuro. Para tal efecto, se ha invitado a la ministra de Defensa Nacional, señora Adriana del Piano Puelma, y al ministro de Relaciones Exteriores, señor Alberto van Claveren Storck. Ambas autoridades han confirmado su asistencia, de hecho están aquí presentes, se les saluda a nombre de la comisión. Y entiendo que también concurre la asesora legislativa del Ministerio de Defensa Nacional, Leslie Sánchez Lobos. Hola, Leslie. Y el asesor del Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, don Nicolás Godoy. Buen día, Nicolás. Ofrezco la palabra. ¿Quién comienza? El ministro, canciller, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco la invitación que me ha extendido esta comisión junto a la ministra de Defensa y por su intermedio saludo a las y los diputados miembros de esta Comisión de Defensa Nacional. Vengo a exponer sobre la medida adoptada por el gobierno de Chile de retirar a sus agregados militares acreditados ante el Estado de Israel. Esta medida ha generado legítimo interés y debate, por lo que corresponde explicar con claridad sus fundamentos y sus alcances. Y para poder explicarlos, creo que es importante hacer una referencia a lo que ha sido la posición de Chile frente al conflicto que afecta al Medio Oriente. La posición chilena sobre el conflicto israelí-palestino ha sido una política de Estado que se ha mantenido constante y que refleja el consenso entre distintas administraciones desde 1990 hasta la actualidad. Hemos mantenido una política permanente y consistente frente al conflicto israelí-palestino, que se caracteriza por el apego al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas sobre esta materia. Y por eso nuestro país ha apoyado permanentemente y lo seguirá haciendo en el futuro la solución de dos estados independientes, Israel y Palestina, una solución que reconoce, por cierto, el derecho del pueblo palestino a constituir un Estado soberano y que también apoya el derecho que tiene el Estado de Israel a existir entre fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. En cuanto al conflicto de Gaza, nuestra estrategia ha sido también consistente con lo anterior y con los principios de nuestra política exterior, fundándonos en el derecho internacional, en el derecho internacional humanitario y en el derecho internacional de los derechos humanos y, por cierto, también en la Carta de las Naciones Unidas. Desde el inicio condenamos los ataques terroristas de Hamás y las hostilidades contra la población civil israelí y hemos hecho un llamado incondicional para la devolución de todos los rehenes que se conservan en el poder de esta organización terrorista que es Hamás. Nos interesa su bienestar y nos interesa también el trato de los rehenes conforme al derecho internacional. Esta posición ha sido también señalada por el presidente de la República y ha sido recordada en su reciente cuenta pública. Igualmente, hemos condenado los ataques indiscriminados de Israel y reiterado los llamados al cese al fuego definitivo en Gaza. Hemos insistido en la obligatoriedad de las disposiciones del derecho internacional y el derecho internacional humanitario en esa zona. Como sabemos, la situación en la Franja de Gaza ha derivado en una crisis humanitaria de proporciones dramáticas, con miles de civiles muertos, desplazados y afectados por la destrucción de la infraestructura vital de esa franja. Distintas organizaciones internacionales en las que nosotros participamos han denunciado posibles violaciones graves al derecho internacional humanitario. Chile nunca se ha mantenido al margen de este grave conflicto y la crisis humanitaria que se vive en la zona nos ha motivado a adoptar diversas medidas de carácter diplomático de manera proporcionada y también progresiva. En primer lugar, en el año 2023, debido al uso absolutamente desproporcionado de la fuerza por parte del ejército israelí en contra de la población civil de Gaza, hemos llamado a informar
a nuestro embajador de ese momento en Israel, el embajador de carrera Jorge Carvajal, como una protesta justamente por el desmedido uso de la fuerza por parte de Israel en la zona. También suspendimos la participación de Israel en la tradición Feria Internacional del Aire y del Espacio, FIDAE, en una medida que inicialmente fue vista como muy excepcional, pero que posteriormente fue replicada también por algunos otros países en sus respectivas ferias militares o ferias aéreas, como sucedió incluso en el caso de Francia con su propia Feria Internacional del Aire y del Espacio. A nivel de organismos internacionales, intervenimos en la denuncia que presentó Sudáfrica contra Israel por violaciones a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Lo hicimos como tercer país interesado y obviamente lo hicimos junto a una gran cantidad de otros países que intervinieron en esa denuncia. Y también junto a México presentamos una denuncia a la Corte Penal Internacional para que se investigue la posible comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza. Justamente la Corte Penal Internacional, como consecuencia de la petición de muchos otros países también, dictó órdenes de arresto que están plenamente vigentes desde la perspectiva del Tribunal Penal Internacional contra el primer ministro Netanyahu y su entonces ministro de Defensa. También hemos realizado una serie de aportes de carácter humanitario canalizados a través de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA en sus siglas en inglés, para contribuir a ayudar a los refugiados palestinos, y también apoyamos iniciativas del Fondo de Población de Naciones Unidas justamente para atender necesidades particulares de mujeres, adolescentes y niñas para cubrir sus requerimientos básicos de higiene. Es en este contexto y ante el agravamiento reciente de la situación en Gaza, producto de la desproporcionada e indiscriminada operación militar del ejército de Israel, que el presidente de la República instruyó el retiro de los agregados militares de defensa y aéreo desde nuestra embajada en Tel Aviv. Cabe recordar al respecto que ya Israel había instruido el retiro de su agregado de defensa en Chile en abril del 2024. Hay entonces una cierta reciprocidad en esta medida. Reiteradamente hemos señalado que nuestro país reconoce el derecho a defenderse de Israel luego de los condenables ataques de Hamás contra la población israelí, civiles, del 7 de octubre del 2023. Y así también hemos actuado frente a la exigencia de liberar a todos los rehenes que aún continúan en cautiverio y también a entregar los restos de aquellos rehenes que murieron en cautiverio. Sin embargo, hemos también sostenido que dicha defensa, la de Israel, se ha ejercido de manera absolutamente desproporcionada e indiscriminada, causando la muerte de más de 54.000 personas, incluyendo a niños, a mujeres, ¿no es cierto?, adolescentes, ancianos, personas que obviamente no tienen ninguna participación en el conflicto militar. Se trata de una violación permanente del derecho internacional, creemos, por parte de Israel, que justamente también se proyecta en la política de expansión de los asentamientos ilegales de colonos israelíes en territorios palestinos, una medida que fue anunciada muy recientemente.
La decisión de nuestro gobierno no es una decisión aislada y se enmarca en un contexto donde se ha intensificado la presión internacional para que Israel detenga su ofensiva en Gaza y permita el ingreso de ayuda humanitaria a cargo de Naciones Unidas y organizaciones especializadas. En estos momentos hay una cantidad enorme de población gazatí que tiene hambre y que no puede acudir a la ayuda humanitaria que se está prestando debido a una serie de restricciones que ha aplicado el país ocupante. Países tradicionalmente cercanos a Israel han modificado su postura, sobre todo en el caso de países europeos, tomando medidas inmediatas para poner fin a su operación militar y considerando acciones concretas. Una mayoría de países miembros de la Unión Europea ha solicitado la revisión de su acuerdo de asociación con Israel y también países como Irlanda o como España han adoptado medidas específicas en ese ámbito. La decisión de nuestro gobierno de retirar a los agregados militares en Israel es coherente con los principios que han guiado históricamente la política exterior de Chile. Es una señal ética y diplomática que refuerza nuestro compromiso con los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario, dejando en claro que nuestro país no puede ser indiferente ante la crisis humanitaria que se vive en Gaza y el sufrimiento de su población civil. Quiero también agregar, justamente para ilustrar el grado de reacción que han tenido otros países, algunas de las medidas que han sido consideradas. Por ejemplo, sobre todo, una serie de países está adoptando medidas para prohibir o restringir la importación de productos originarios de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados, tanto en Cisjordania como también en Jerusalén Este y los Altos del Golán. Estas medidas no afectan obviamente la producción palestina de esos territorios, sino que solamente aquellos productos procedentes de estos asentamientos ilegales que se han ido expandiendo en los territorios palestinos. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, la Unión Europea no prohíbe hasta ahora explícitamente la importación de estos productos, pero sí impone requisitos estrictos de etiquetado bajo el principio de no reconocimiento de la soberanía israelí sobre territorios ocupados. Hay incluso una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que exige el etiquetado de los productos que proceden de esos asentamientos. Un proyecto similar está en discusión en Irlanda, que busca prohibir la importación, venta y asistencia en la comercialización de bienes y servicios originados en territorios ocupados ilegalmente. También en Noruega se ha implementado una política que exige etiquetado diferenciado para productos provenientes de asentamientos israelíes en territorios ocupados y que busca también una medida de transparencia frente a los consumidores. Y también una política similar se ha adoptado en el caso de Sudáfrica. Creo también que es relevante destacar que en una de las opiniones consultivas que ha emitido la Corte Internacional de Justicia de La Haya, también se afirma la necesidad de restringir las relaciones económicas, repito, con los asentamientos ilegales israelíes emplazados en territorios palestinos. Se trata entonces de una medida acotada que no significa un bloqueo total del comercio con Israel, no tiene ese alcance, se refiere específicamente a productos que proceden justamente de estos asentamientos ilegales.
Eso es lo que puedo informar por ahora, señor presidente, sin perjuicio de poder abundar en algunos de estos temas en el debate. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, señor ministro. Ofrezco la palabra para referirse a lo que ahora ha expuesto, que me la han pedido ahora. Entonces, me pidió la palabra... A ver. Hay dos colegas diputadas que quieren referirse a lo expresado recientemente por el señor ministro, la diputada Hertz y a continuación la diputada Flores. Gracias, presidente. Saludar al canciller, a la ministra de Defensa Nacional, al canciller por todos los antecedentes que nos ha entregado, los fundamentos de la decisión de retirar los agregados militares acreditados en Israel y tener presente, hago esa consulta, me parece que el agregado militar israelí hace varios tiempo que está afuera, que está en Buenos Aires. O sea, Israel no tiene agregado militar en Chile. Sobre el particular, yo quería simplemente decir que efectivamente el fiscal de la Corte Penal Internacional le solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte órdenes de captura contra el primer ministro de Israel, Netanyahu, y en contra del exministro de Defensa, Yoav Gallant. La solicitud previa fue hecha, como sabemos, por Sudáfrica, nos sumamos nosotros y México en enero del 24, y es importante determinar el contenido, porque es necesario que lo conozcamos, de la solicitud del fiscal. El fiscal dice que existen motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant son penalmente responsables de los siguientes crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina, en la Franja de Gaza en particular. En primer lugar, hacer padecer hambre, lo dice textualmente la resolución de la Corte, como método de guerra, que es un crimen de guerra. Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentados graves contra la integridad física o la salud en contravención a las normas del Estatuto de Roma. O tratos crueles como crímenes de guerra. Todo eso señala que hay motivos responsables para que estos dos líderes, ministro de Defensa y primer ministro, sean culpables de homicidio internacional o asesinato como crimen de guerra, de dirigir intencionalmente ataques contra una población civil como crimen de guerra. Dice que hay motivos razonables para sostener que son responsables de exterminio y o asesinato contrario también al Estatuto de Roma, incluso en el contexto de muertes causadas por inanición como crímenes de lesa humanidad. Y agrega la persecución. Largamente señala en qué contexto esto se ha producido y ha señalado que esto es la imposición de un asedio total sobre Gaza, de un asedio total que ha implicado el cierre completo de 3 pasos fronterizos, Rafah, Kerem Shalom y Erez, lo que significa en definitiva que a Gaza no llega transporte humanitario. Sabemos que ahora está llegando a través de una empresa privada de los Estados Unidos que ha establecido algunos puntos que significan desplazamiento de la población de kilómetros y kilómetros para poder acceder a esos puntos de distribución, porque se excluyó a Naciones Unidas para la distribución de esta ayuda humanitaria que ha sido calificada como una gota en el océano. Por otra parte, y eso es necesario porque este es el contexto en el cual nuestro gobierno ha adoptado una decisión diplomática. Es la situación en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Hay que tener presente que ya en julio del 2024 la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en los territorios ocupados. Y ese pronunciamiento histórico, la Corte Internacional de Justicia, señala que ahí, en los territorios palestinos ocupados, hay una discriminación sistemática, basada, entre otras cosas, en la raza, religión o el origen técnico,
y declara responsable al Estado de Israel de apartheid. Eso es en julio del 2024. Posteriormente, y ya voy a terminar, presidente, ¿no es cierto?, la República, sabemos, de Sudáfrica interpone una demanda contra Israel por contravención a la Convención de Prevención del Genocidio, a la que nosotros también nos hemos sumado, y sabemos que respondió a Israel el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Sabemos cuál es la sentencia, además provisional, de la Corte Internacional de Justicia, que además estableció una serie de medidas provisionales. Entonces, en este contexto en el que además, como dijo el canciller, muchos países de la Unión Europea, entre ellos, por ejemplo, el Grupo de Madrid, a través del cual se condena la situación en Gaza y a través del cual habla el ministro de Asuntos Exteriores de España, Álvarez, y los países han sido clarísimos hoy y han modificado su postura en relación a lo que está ocurriendo. Ese es el marco en el cual Chile, siguiendo su política de Estado respecto al tema del conflicto del Medio Oriente, ha decidido, como gesto diplomático, la salida de nuestros agregados militares en Israel. Gracias, presidente. No, muchas gracias, diputada Hertz. Bueno, recordar a los colegas que esta comisión, esta sesión está citada para saber los motivos del retiro de los agregados, pero sobre todo para saber los efectos, ¿no? Entonces, hemos escuchado largamente al canciller, también largamente a la diputada Hertz. Vamos a dar la palabra a la diputada Camila Flores y con ella vamos a terminar para luego escuchar a la señora ministra. Muchas gracias, presidente. Yo voy a ser un poco más breve que la diputada Hertz, pero más o menos en la misma línea que ella plantea. Bueno, saludar a los ministros. Gracias por aceptar esta invitación que le hizo la comisión. Yo creo que hay un consenso bastante generalizado que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza es un genocidio, que está muriendo de hambre, que está muriendo gente inocente todos los días, que duele el alma ver las imágenes de lo poco que uno puede tener acceso en el lugar, que es dramático ver a niños pequeños con una crisis humanitaria a niveles que verdaderamente uno pensó que a estas alturas del desarrollo de la civilidad no debiéramos llegar, pero se ha llegado. Es lamentable ver cómo después de tanto tiempo de que se han generado, bueno, que parte el primer ataque, que yo creo que como bien lo dijo por su intermedio presidente, el ministro nadie justifica, que hace jamás, pero las consecuencias de eso claramente están fuera de todo margen razonable. Lo que está ocurriendo es una situación que verdaderamente uno no entiende, sobre todo de personas que han sufrido tanto en el pasado, que en el fondo nuevamente es como pensar o cuestionarse por qué hacer lo que a ellos quizás sus ascendientes también tuvieron que vivir en alguna época. Dicho esto, presidente, mis preguntas ante la decisión que toma el gobierno, entendiendo que nadie pone en duda que las relaciones diplomáticas internacionales las lleva el presidente de la República, que tiene toda la facultad de poder tomar determinaciones como la que ha hecho. Preguntarle al ministro por su intermedio si es que han previsto, eventualmente lo pongo en duda porque no me consta, qué consecuencias efectivamente con esta decisión de sacar estos agregados militares puedan existir, ministro, para nuestro país. Porque se han levantado una serie de hipótesis, algunas más dramáticas, otras menos, pero en el estudio, en el análisis que hace de las eventuales consecuencias para Chile, negativas, efectivamente, ¿cuáles serían las más complejas? Si es que las hay, por cierto, y se tuvieron en consideración a la hora de tomar una decisión como esta, ¿qué medidas
podría haber tomado el gobierno o el Estado de Chile para evitar consecuencias negativas para nuestro país, más allá de las declaraciones cruzadas con el embajador de Israel, ¿cierto?, o entre personeros de distintos sectores políticos, saber en lo real, ¿nos afecta realmente para la defensa nacional de nuestro país, por ejemplo, como algunos han planteado, o eso más bien es una hipótesis que tiene poco asidero? Y si tiene asidero, ¿cuáles fueron las medidas que tomaron desde el gobierno para prevenir esas consecuencias negativas? Gracias, presidente. Gracias a usted, diputada. Colega, ¿le parece que escuchemos a la ministra, dado que sus preguntas son más atingentes hacia la ministra de Defensa? Le damos la palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todas las diputadas y diputados de esta comisión, a todos los acompañantes, asesores. Sin lugar a dudas, este es un tema duro de vivirlo, de comentarlo, de analizarlo, y efectivamente el presidente ha tenido desde ya mucho tiempo la preocupación del impacto que pudiese tener el retiro de los agregados militares. Primero decir que ya Israel había retirado sus propios agregados, por lo tanto hay aquí un cierto equilibrio en las medidas. Tampoco tenemos nosotros aquí al embajador, y tampoco está el embajador chileno en Israel. Es decir, mantenemos una relación diplomática, y aquí el canciller puede decirlo de la mejor manera posible. Se mantiene la relación, que tiene un impacto, como él lo ha dicho, consular, para atender a los miles de connacionales que viven en Israel, y también para hacer cumplir acuerdos que están establecidos y que no es que se vayan a borrar de la noche a la mañana. Yo no tengo clara la cartera completa del comercio que hay entre Israel y Chile, y a raíz de las conversaciones del día de hoy sí voy a verlo. Lo que tengo claro es que Israel ha sido un proveedor para los elementos militares de la defensa de Chile importante. No es el más importante, pero sí es un país importante. Además ha tenido ciclos, porque de pronto ha sido una de las ramas de las Fuerzas Armadas que ha comprado determinada tecnología, de repente es otra, y hay programas y proyectos que generan no solo la compra, sino la asistencia técnica que requiere, porque las tecnologías no son todas iguales, ¿no? Si usted compró una tecnología, un instrumento francés, no es fácil que la tecnología francesa se la dé otro país que no sea Francia, porque hay especificidades, eso quiero decir. Dicho esto, quiero decir que Chile tiene solo en 21 países agregados militares. Nosotros tenemos relaciones, ¿cuántos serán los países con los que tenemos relaciones diplomáticas? No sé, pero serán cientos. Y tenemos solamente agregados militares en 21. ¿Por qué se han ido dando? Se han ido dando por la historia que se genera con los países. Tenemos con 5 o 6 países de América Latina, no tenemos en todos los países de América Latina agregados militares, tenemos en Canadá, tenemos en Estados Unidos, tenemos en algunos países europeos, tenemos en Oceanía, algunos encargados militares. Por lo tanto, las relaciones que se establecen, incluso en todo lo que tiene que ver con lo militar, no requiere por sí y ante sí tener un agregado militar. Me explico, se puede, hay empresas, está lleno de empresas que abastecen de estos productos y esto. Evidentemente un agregado militar le pone un elemento de cercanía al proceso mayor, tiene antecedentes, tiene elementos, convoca cuando se corresponda, pero no es necesario para la sobrevivencia de los programas. Yo quisiera traer esta dosis de realismo y tranquilidad, entre comillas, a la mesa de esta comisión, porque se ha hablado mucho de que con esto vamos a terminar todo y hay que cerrar programas. La verdad es que no es tan así. Hoy nosotros tal vez la rama de las Fuerzas Armadas que tiene más
trabajo en conjunto o relaciones comerciales y técnicas con Israel en la Fuerza Aérea, pero desde hace ya mucho tiempo, presidente, Chile viene diversificando sus contrapartes en esta materia. Y yo creo que lo hacen todos los países. Es muy complejo tener un proveedor, dos proveedores o tres. La verdad es que la diversificación es muy importante porque además son necesidades distintas. No es lo mismo el equipamiento de un buque que lo que puede ser lo que requiere la Fuerza Aérea o lo que requiere el Ejército. Y voy a contar brevemente lo siguiente. Yo estuve el viernes pasado, estuvimos con el presidente de la comisión en Arica, y pudimos ir a ver parte de lo que es la instalación del programa Cifrón, que es un programa de abastecimiento al ejército, fundamentalmente, para tener los instrumentos y la tecnología que nos permita vigilar y tratar mejor nuestra frontera norte. Ese programa es uno de los programas que se licitó y se lo llevó una empresa chilena. La empresa chilena es la que en distintos países compra los elementos, las camionetas son Toyota, etcétera, ¿no? Hay de múltiples tecnologías. Sin embargo, todos los convenios vigentes con Israel en este minuto tienen cláusulas específicas de cumplimiento de contrato por ambas partes. Ni nosotros podemos decir se acabó, ni Israel puede decir lo mismo, porque está establecido en el propio contrato que ante cualquier dificultad están los tribunales ingleses para definir qué pasó ahí. Lo traigo porque no es que sea una arbitrariedad que de repente se nos acabó, no. Entonces, hay tres elementos que yo quiero señalar. Uno es la diversificación, dos es el cumplimiento de los convenios que hay, que son con empresas de Israel, y en la cual, habiendo relaciones diplomáticas funcionando, no solo para el tema de atención a nuestros connacionales, sino que para también hacer cumplir y velar por estos acuerdos, eso se mantiene. Y por otro lado está la tarea de la diversificación, que sí la queremos, y hay tres países con los cuales estamos ya trabajando y sondeando trabajo conjunto. Uno es Brasil. Me tocó estar con el ministro de Defensa de Brasil, con el viaje del presidente hace unos meses atrás, y va ahora el comandante en jefe de la Fuerza Aérea a ver con Brasil ya el amarre de ciertos productos que necesitamos para el tema aéreo. Segundo, hay un interés de sondear con Turquía. Turquía es un país que también tiene un desarrollo de la fuerza importante, y también con India, para mostrar que aparte de lo que ya tenemos con Canadá, con Estados Unidos, con Francia, con Países Bajos, etcétera, con algunos implementos, sobre todo en temas comunicacionales con China, en fin, tenemos en este momento una red de países con las cuales nos abastecemos, en el cual Israel es uno y ha sido en algunas épocas muy importante, y tenemos convenios vigentes que se tienen y se deben cumplir. Eso es. El otro punto, dos puntos más, presidente, si me permite. Primero, compartir con ustedes el esfuerzo país que se está haciendo, no solo por diversificarnos, sino también por nosotros mismos elaborar y construir naves en concreto y todo lo aeroespacial, que son dos tipos de tecnología y de productos que las estamos comprando afuera hoy día y que consideramos que sí podemos producir en Chile con integración de aspectos parciales que vendrán de otros países. Pero el camino, y lo señaló el presidente en su propia cuenta, en la cuenta del día domingo, todo lo que es la construcción en ASMAR, un ASMAR
3.0, por decirlo de alguna manera, que nos permitió construir el Biel, pero ahora ya se está en 50% avance, un buque multipropósito grande que nos va a permitir traer, y ya están los recursos y el corte de plancha que se hará en los próximos días para el buque siguiente igual al segundo. Este es un programa, es un proyecto, y esto no solo tiene el impacto de autoabastecernos de buque, renovar nuestra flota, sino también tiene un tema de uso de tecnología y mano de obra muy importante para la región del Biobío y para el país en su conjunto. Y en esa misma línea está todo lo que tiene que ver con lo aeroespacial, que es un programa que ya está en desarrollo junto con el Ministerio de Ciencia y la Fuerza Aérea de Chile, para que las instalaciones que se están terminando de construir en Cerrillo, que las inaugurará el presidente a fin de año, podamos tener en Chile una cosa que realmente es un motivo de gusto, de orgullo, de poder construir una red satelital en Chile, que sería complementada con 2 instalaciones más, tanto en Antofagasta como en Punta Arenas. Es decir, no solo estamos diversificando, sino que también nosotros nos estamos haciendo cargo de poder, parte de lo que estábamos comprando afuera, poder abastecernos aquí adentro. Y quiero decirle, con esto termino, porque ha sido una preocupación que me la han preguntado, me adelanto a ella, es el tema de la relación con Estados Unidos en materia de abastecimiento. Estados Unidos es uno de nuestros principales proveedores de tecnología, no es el único, en algún tiempo lo fue Inglaterra en todo lo que era buque, Francia también ha tenido un aporte importante, pero sin lugar a dudas Estados Unidos. Y quiero señalar 2 cosas para ver, porque se ha dicho mucho de si la relación es normal, no es normal con Estados Unidos. En este momento, yo se lo comentaba a algunos de los parlamentarios, que lo escucharon nada más en la otra comisión, la Comisión de Relaciones Exteriores, la verdad se ha dicho es que estamos realizando en este minuto, toda esta semana. Yo mañana vuelvo aquí a la región, a los operativos que se están haciendo aquí en el mar, de lo que se llama los ejercicios Cruz del Sur. Son ejercicios militares que se realizan entre muchos países y que se ponen a disposición de Naciones Unidas. Es decir, si Naciones Unidas necesita una fuerza de tarea para normalizar alguna situación mayor, puede contar con estas fuerzas integradas entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, pero también entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas de diferentes países. Yo creo que eso es un tema muy importante y ahí está participando también Estados Unidos. Y el martes próximo viene no sé si su rango es almirante, pero sí Alvin Halsey, que es el encargado de la zona sur que tiene Estados Unidos, y con quien junto viene a conocer los ejercicios que se están haciendo, pero con quien vamos a firmar un convenio muy conveniente para nuestro país, que tiene que ver con la posibilidad de instalar en Chile todo lo que sería un servicio técnico a todos los aviones Hércules que hay en América Latina circulando. Sería un servicio que no sería para Chile, sino que se le prestaría este servicio técnico, que muchas veces los países van a Estados Unidos a hacer su mejora, lo harían en este centro que estaría descentralizado y que estaría aquí en Chile. En fin, lo cuento porque creo que es parte de la preocupación que tenían muchos parlamentarios. Eso, presidente, para no alargarme más. Sí, muchas gracias, ministra. Bueno, el orden de las palabras solicitadas es el siguiente. Diputado Sánchez, Joanet, Becker, Carter y Brito. Diputado Sánchez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que nada, yo quiero felicitar, porque me imagino que no es un esfuerzo muy fácil, felicitar de parte de los ministros el intento de pintar esto como algo normal, la relación o la conducta habitual que ha tenido el presidente Boric respecto de otros países extranjeros. Yo seré muy joven, pero por lo menos es la primera vez que veo un presidente de la República que transforma sus simpatías o antipatías personales en política de Estado. Y creo que eso es un exceso por donde se le mire y nos ha generado bastantes problemas.
la relación que tenemos hoy día, no solo con Israel, sino que con otros países, no es normal. Teníamos un agregado militar por parte de Israel acá en Chile y fue por las hostilidades permanentes del presidente Boric que ese agregado militar fue trasladado a Argentina, país con el cual al parecer Israel está teniendo un diálogo más fluido. Que nos planteen acá la diversificación por parte de, del gobierno de Chile, digamos, en el sector defensa, adquiriendo algunos elementos o algunos sistemas o armas específicas con otros países, es lo más normal del mundo, pero creo que hay que mencionar también que hay una particularidad muy grande en lo que es las relaciones comerciales en materia de defensa con otros países, porque no es solamente, en el fondo, adquirir al mejor postor, sino que esto define dónde tú te posicionas culturalmente, dónde tú te posicionas estratégicamente en el mundo. Y cuando nos plantean acá que, al parecer, la alternativa a adquirir en Israel o en otros países sería Turquía, yo me encuentro con una publicación en prensa a nivel internacional que establece, oye, ¿qué países le han alimentado la subasta armamentística a Rusia? Rusia, en el fondo, que está hoy día en una guerra contra Ucrania y que el Estado de Chile ha señalado que, de cierta forma, nosotros apoyamos más bien la posición ucraniana. Y los países que más han proveído de armas a Rusia, adivinen, Turquía y China. Entonces, ¿dónde nos estamos posicionando nosotros en el mundo? ¿En el eje, digamos, democrático o en el eje no tan democrático a nivel mundial? Creo que esa es una definición que tenemos que tomar. Y al parecer, lo que yo veo por parte del gobierno actual en nuestro país es que las definiciones que está tomando respecto de a quién le compra o no le compra armas no tiene que ver con un posicionamiento estratégico claro respecto de quiénes son nuestros aliados a nivel mundial, sino que tiene que ver más con qué es lo que podemos hacer para ajustarnos a las simpatías y las antipatías del presidente. Y eso es infantil, señor presidente. Me parece un exceso, me parece muy poco responsable. Cada uno podrá plantear, diputado Brito, por su intermedio, presidente, lo que le parezca, y aquí está. No, yo no estoy insultando a nadie, señor Brito. Yo le pido, señor presidente, que ponga orden aquí en la comisión. Diputado, le ruego que su intervención se someta al tema que estamos tratando y no le... Estoy hablando aquí precisamente de lo que se no haga imputaciones ni sentimientos, porque además nuestro reglamento establece que no lo podemos hacer. Continúe, por favor. No podemos hacer referencia a impresiones personales de cada uno de los diputados cuando están hablando. Artículo 280, número 5, no lo revisaré, presidente. Bueno, tal como estaba diciendo, me parece poco responsable, señor presidente. Y por lo mismo, me gustaría preguntarle a la ministra por su intermedio qué evaluación formal, qué análisis formal se realizó por parte del Ministerio de Defensa previo al anuncio por parte del presidente que iba a haber una suerte de embargo o corte de relaciones con Israel en materia de armas, que eso al menos es lo que se entendió por todos quienes en el fondo escuchamos ese planteamiento del presidente. ¿Qué análisis existió previo a eso para establecer, porque la ministra señaló y me dejó en el fondo bien dubitativo lo que señaló, que la ministra al parecer no sabe bien cuáles son qué es todo lo que adquirimos por parte de Israel? Debiese existir un análisis más o menos completo. Entonces, ¿cuál fue ese análisis? Si es que existió de manera oficial y si es que se estableció previo a este anuncio por parte del presidente, ¿cuáles son todos esos elementos que nosotros adquirimos, sean sistemas, sean armas, sean asesorías o cualquier otro tipo de relación comercial o contrato que exista con empresas israelíes? Y cuáles son las alternativas a todas esas, en el fondo, adquisiciones, compras o relaciones de asesoría que estarían existiendo hoy día. Porque yo quiero imaginar que este anuncio no se hace sin un análisis y estudio adecuado previo. Y sí, me gustaría preguntarle también, a propósito de la mención que hizo la ministra
respecto de que existirían contratos hoy vigentes cuyas, en el fondo, tendrían una cláusula de resolución de controversia en tribunales extranjeros. Si la ministra puede asegurarnos en este momento que el presidente no va a decidir como paso siguiente buscar el término anticipado de estos contratos y meternos en juicios internacionales para lograr ese objetivo. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. A continuación, diputado Jonet tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a ambos ministros. Mire, la verdad, en esta comisión nosotros hemos escuchado a distintos ministros. Yo con todo respeto lo quiero decir, ministra, pero 2/3 de su exposición por su intermedio presidente fueron de cualquier cosa menos de lo que hemos sido convocados. Usted nos habló del proyecto Cotillón, o sea, relató el proyecto Cotillón que se está haciendo, que viene del gobierno del presidente Piñera, como el anterior proyecto. El del almirante Biel viene del proyecto del gobierno del presidente Bachelet. No sabemos cuál es qué legado va a dejar este gobierno respecto de ASMAR 3.0, ha dicho usted, por su intermedio presidente. 2/3 de la exposición, ahí está la grabación, fueron de cuestiones generales y algo respecto a Israel. Primero, decirle a la ministra que no solo la Fuerza Aérea depende o ha tenido relaciones comerciales o militares con Israel. O sea, la Fuerza Aérea, efectivamente, los componentes de los F-16, los Hermes 900, los cuales algunos están operando en la macrozona sur, la modernización de los Tiger, que son de origen israelí. Pero quiero decirle que el ejército es muy importante. Y la ministra ha dicho que no. La ministra nos acaba de decir que fundamentalmente la Fuerza Aérea y el ejército tiene de partida fusil Arad de la BOE y fusil Galil para personal de línea. Artillería tiene misil antiblindaje Spike, que sirve para destruir blindados. Tiene cohetes LAR 160 con apoyo de infantería y flota acorazada. Tiene Stone Baquedano, sistema de mando-control. Sí, no, si eso es de público conocimiento, querido. Es de público conocimiento. Diputado Jonet, por favor, a través de la presidencia, continúa. Perdón. Tenemos además un sistema de mando-control de grupo de artillería y lo más importante, el sistema de mando-control que permite las comunicaciones en tiempo real, empleado también en situaciones de catástrofe. Eso es muy importante, porque si hay un terremoto ahora, ¿cómo nos comunicamos? Y efectivamente el ejército tiene eso. Entonces, la ministra a esta altura, y si viene a la comisión, debiera a lo menos conocer eso. Yo quisiera así hacer algunas preguntas. Y me gustaría que las respuestas fueran concretas, porque aquí no hemos venido a hablar del conflicto de Gaza, que a mí me parece trágico y que hay una opinión que yo creo que es general respecto a eso, sino que hemos venido a hablar temas de defensa que tienen que ver con lo que le pasa a Chile por debilitar o, en definitiva, reasignar la relación de dependencia o la relación estratégica con Israel. Ese es el tema a fondo. Entonces yo primero, si en la decisión fue consultada la ministra, la decisión del presidente de retirar los agregados, efectivamente se ha dicho que se retiró antes, pero quiero decirle también por su intermedio al embajador que el embajador de Israel en Chile hoy fue designado, por lo que yo sé, está en los Países Bajos, ¿no? Como embajador. O sea, ya no está, ese embajador ya no está para Israel. Está el mismo embajador que teníamos en Israel, que fue llamado a consulta a Chile, hoy día está como embajador de los Países Bajos. Por tanto, no tenemos embajador en Israel, porque contemos la historia completa. Yo quisiera saber si la decisión fue consultada en su impacto en la política militar y defensa del país a la ministra, y si eso fue así, quisiera saber que nos entregue un informe detallado, el cual nos ha sido entregado, en cuanto a cuál va a ser el impacto económico, geopolítico o geomilitar. Porque, por ejemplo, yo quisiera saber, respecto de la transición extensa, de reorientarse hacia otros proveedores, que ya ha señalado Turquía, entre otros, ¿no? Lo cual conlleva procesos de evaluación, homologación y pruebas que demoran años. ¿Cómo va a enfrentar ese proceso de evaluación, homologación y cuánto va a costar eso? Ella ha señalado un país, quisiera saber, me imagino que a esta altura ya lo debiera saber. Respecto de los costos de aprendizaje, las certificaciones para los nuevos sistemas, todos sabemos que tenemos sistemas fundamentalmente electrónicos con Israel, fundamentalmente,
porque como ha dicho la ministra, con los estadounidenses, alemanes y británicos tenemos fundamentalmente vinculación a temas de caza, blindados y unidades submarinas y de superficie. Pero yo quisiera saber respecto, y en concreto también, ¿cómo pretende y cuánto van a ser los costos en aprendizaje para las nuevas certificaciones, para los nuevos sistemas que suelen elevar el gasto global de proyectos de capacitación, recambio de infraestructura y logística? ¿Cuánto será eso? Una tercera pregunta, respecto al mantenimiento de competencias técnicas del personal. El personal técnico especializado en sistemas israelí, que son fundamentalmente, como digo, electrónicos y de telecomunicaciones, podría naturalmente experimentar una disminución en su curva de aprendizaje si no cuenta con las actualizaciones de todo lo que en definitiva significa esto. Me gustaría saber cómo va en definitiva a enfrentar eso el Ministerio de Defensa. Quisiera saber también los incrementos en costos de adquisición de sistemas de reemplazo, porque estamos hablando, yo le acabo de decir, el sistema de marco de control, el Stone Baquedano, ¿no es cierto?, el mando de control, sí, cómo, porque en el fondo esto va a ser un periodo, dice la ministra, los sistemas de reemplazo, cómo en definitiva lo va a implementar el Ministerio. Y respecto a eso, ¿cuánto va a ser el aumento del presupuesto en defensa? Dado que en definitiva vamos a tener que, independiente de que los contratos siguen, vamos a tener que buscar nuevos proveedores. Y por otra parte quisiera saber qué va a pasar con la demora para operar los sistemas. ¿Cuántos años duraría la diversificación para completar este proceso, este cambio? Porque como ha dicho la propia ministra, por su intermedio presidente, esto no va a ser... ¿Puedo continuar, presidente? Me dice. Continúe, por favor, diputado Jones. Yo quisiera saber cuánto va a demorar esto. ¿Cuánto va a demorar esto? Porque lo que se plantea es, y lo que yo escuché del presidente de la República en la cuenta de la Nación, es que en definitiva la idea es no depender más de Israel en materia de defensa. Tengo estas preguntas y yo incluso, si la ministra no me puede contestar ahora todas las preguntas que le he hecho, me gustaría por lo menos que las respondiera por escrito. Las preguntas son muy concretas, las que he hecho. Me gustaría también saber, por ejemplo, de los 100 proyectos que hoy día están en evaluación en el Ministerio de Defensa Nacional, proyectos de adquisición y mantenimiento de capacidad de estrategia para las Fuerzas Armadas, lo que realiza la División de Evaluación de Proyectos de la Subsecretaría de Defensa, y la asesora económica financiera del gabinete ministerial. Yo quisiera saber cuántos de esos son israelíes y cómo en definitiva se van a de alguna manera subsanar, cambiar, o qué va a pasar con eso, ¿no? Por otra parte, si podría también entregarme el detalle de las líneas que abarcan la evaluación de los efectos potenciales bélicos respecto de disminuir la presencia de armamento israelí en la compra nuestra, ¿no? Entonces, esas son algunas preguntas, presidentes, que yo, la verdad, quisiera que la ministra me contestara en términos concretos, y si no, que nos envíe por escrito, porque la verdad, para generalizaciones, en una cuestión tan delicada, que tiene que ver con la defensa nacional, que tiene que ver con la defensa del país. Y por último, se me quedaba algo, si la ministra sabe cuánto, en definitiva, nos costaría, el costo estimado, según un profesor de la Facultad de Arte Liberal de la Universidad Adolfo Ibáñez, que esto, el cambio, digamos, de socio político, militar, económico-militar, costaría entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Eso me gustaría, digamos, saber si tiene cuantificado cuánto va a ser esto. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Jonet. A ver, ministra, ¿va a responder directamente? Discúlpeme, presidente, pero no quiero dejar pasar una situación que me parece que, más allá de cuánto sabe y el detalle que maneja una ministra que lleva 3 meses en el ministerio, que de verdad que hemos estado de cabeza y los datos están, a mí me llama la atención que el parlamentario plantee en una sesión abierta como esta y no privada datos que son
muy delicados para el país, muy delicados. Esto no es por correrse de no corresponder. Los datos, por supuesto que están. No sé si todos los estudios de impacto económico que está señalando él, pero los datos de cuáles son los programas, los proyectos, etcétera, están. Entonces, cuando uno habla en general, es porque no puede hablar en particular y preciso. Quiero ser bien honesta en eso. Y no sé, y voy a averiguar, yo, porque la disposición a trabajar junto con la comisión es muy importante. Queremos explicar no generalidades, sino cuáles son las medidas que se están tomando frente a una determinada situación que pudiese afectarnos. Lo que hemos analizado, esto con la Cancillería directamente, que es con quien más me toca trabajar, es que efectivamente la relación militar con Israel tiene un pasado, un presente y un futuro que está dado por ese pasado y presente. Me explico, si yo compro una determinada tecnología, hay una relación que se establece para poder abastecer, mejorar, que los sistemas funcionen. No es que un día para otro, entonces yo corté la situación con Israel y vengo a buscar a Canadá a alguien que me atienda el instrumento y el instrumental que me ha vendido Israel. Lo que estamos tratando de decir, y a lo mejor no me expresé bien, presidente, es que efectivamente todo lo que está funcionando con Israel va a funcionar. Esos son convenios que están suscritos y que tenemos que cumplir ellos por su parte y nosotros por la nuestra. ¿Qué instrumentos, qué tecnología específicamente, etcétera? Sin duda el diputado está muy bien informado, pero yo creo que no es materia a tratar abiertamente en esta comisión. Discúlpeme, Ministra, sí, yo hasta aquí lo dejo. Ministra, y veamos de qué manera podemos satisfacer las inquietudes que puedan tener otros diputados, pero yo no podría decir, ni yo ni el parlamentario, creo, en un público abierto esta situación. Ministra, se entiende su punto. Yo le sugiero al Ejecutivo que responda las preguntas que puede responder y que les parecen que no forman parte de alguna materia que ponga en riesgo la seguridad nacional y que debamos tratar en forma reservada, pero las que pudiera responder, como por ejemplo si fue consultado o no por parte del presidente, que es una pregunta al diputado Joanet, o el análisis que se hizo para tomar la decisión, que es una pregunta al diputado Sánchez, se pueda responder en la medida que ustedes consideren que no se coloque en riesgo la seguridad nacional. A continuación me pidió la palabra el diputado Becker. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Vamos a esperar que el diputado Lavé termine su intervención. Saludos a la señora ministra, al señor canciller, a todos los diputados en la mesa, también a todos los asesores que nos acompañan. Bueno, un contexto previo breve. Yo creo que no hay nadie aquí en la mesa ni en la sala que me pueda explicar cuál es el tema real entre Israel y Palestina, que debe tener unos 2000 años de historia más o menos, o 5000 años de historia. Entonces, es un tema muy complejo. El 7 de octubre del año 2023, lamentablemente coincide con mi cumpleaños, por eso que recuerdo la fecha claramente. Y ese día tengo entendido que había un evento donde había un grupo de jóvenes, un grupo grande de jóvenes israelitas o de otras partes del mundo también participando en una actividad y literalmente se dejan caer un grupo terrorista que mata, tengo entendido, cerca de 1.200 personas, secuestra y sigue matando hasta el día de hoy y sigue manteniendo secuestrados a personas de nacionalidad israelita. Dicho esto, yo creo que Israel tenía, y lo voy a explicar rápidamente, tenía el derecho de poder responder a este ataque. Pero yo creo que ha sido, sin duda, un exceso. Eso es lo que yo creo, francamente, que no puede continuarse con una situación de este tipo. Y ya se estiman alrededor de 55.000 personas fallecidas, entre niños, mujeres y probablemente también han caído algunos terroristas, delincuentes que son los que están actuando en mala forma, pero yo creo que ha habido una situación que se está
para decirlo en palabras coloquiales, se pasaron de largo, digamos, es demasiado. Y ahí es donde yo también echaría de menos, presidente, por su intermedio, que el señor canciller, que tiene claramente mucha experiencia en este tema, pudiéramos hacer otro tipo de intervenciones a nivel mundial, aunque evidentemente que somos un país pequeño, que no tenemos mucha incidencia mundial, pero de hacer gestiones de manera, por ejemplo, de que se termine con el secuestro que existe de los israelitas, que se entreguen los cadáveres, y de alguna forma buscar una fórmula de lograr la paz. Porque yo creo que francamente no puede continuar esto, es una situación gravísima. Yo tampoco creo que los israelitas estén contentos con continuar con esto, porque ellos también tienen bajas, pero la tecnología y el trabajo que han hecho lamentablemente son muy superiores a las posibilidades de defensa del pueblo palestino. Entonces, y tampoco, por ejemplo, lo que están haciendo de impedir la ayuda humanitaria, yo creo que es un tema aún más complejo. Yo creo que ahí debería intervenirse fuertemente de manera que la gente pueda alimentarse, empezar a recuperar el país ese, mantener las fronteras donde corresponden, no tienen por qué correrse los límites de la frontera, eso en mi opinión no debe ocurrir, y buscar una fórmula de que esto no se repita en el tiempo. Dicho esto, presidente, es que yo planteo que han habido situaciones que no lo hicimos bien. Por ejemplo, cuando se dejó al embajador de Israel con las cartas credenciales en la moneda, esperando en la cola ahí, y se le mandó para la casa. Yo creo que esas son cosas que no se deben hacer. Y el canciller, me imagino que esa noche debe haberlo pasado muy malo ese día, porque con la experiencia que él tiene, esta situación probablemente no le había tocado, no estaba todavía. Entonces estaba sufriendo solo en su casa, entonces, o en otra parte de la Cancillería. Pero realmente fue una situación que todos lamentamos, porque yo creo que no se le hace a nadie eso, digamos. Si se cita a alguien, uno tiene la obligación o la caballerosidad de recibirlo como corresponde. Bueno, no me quiero prolongar, presidente, pero yo creo que es delicado lo que estamos haciendo, porque si bien es cierto, podemos buscar otros proveedores, pero Israel tiene una tecnología que es importante y lamentablemente, a propósito de la situación que ellos mismos viven, han hecho un desarrollo de armamentista gigante que ojalá no tuviéramos que comprar nada si eso es así, pero hoy día, por favor, lean las noticias y Argentina, después de casi 130 años, está volviendo a tomar fuerza económica, y mis amigos argentinos están siempre mirándonos para acá. Entonces es delicado, y cuando miren para acá, si estamos débiles, podemos tener problemas. Si miran para acá y estamos fuertes, van a decir, bueno, no nos involucremos en una situación compleja. Punto. Presidente, hay una noticia que yo creo que el canciller, ahí una pregunta para el canciller, habría llamado al presidente don Marco Rubio, y que el presidente lo habría derivado con usted. Yo no sé si con las pantallas abiertas hasta dónde podemos hablar ese tema específicamente y saber entonces qué se conversó con Marco Rubio, porque Marco Rubio está al lado del presidente Trump, y nos guste o no nos guste, él es el que manda hoy día el país más grande y más fuerte del mundo. Entonces, si Trump se molesta con nosotros, con un dedo nos puede hacer mucho daño, mucho daño. Entonces, yo creo que tenemos que evitar eso, digamos. Ahora, no por evitar eventualmente una acción de parte de Estados Unidos, nosotros vamos a dejar de ser nosotros, pero tenemos que tener cuidado, soberano, creo, gracias. Tenemos que seguir siendo soberanos, tenemos nuestro país, nosotros lo administramos, nosotros elegimos a nuestras autoridades y con ellos nos jugamos por 4 años. Y ahora entonces, mi sugerencia, y con esto termino, porque veo nervioso al presidente, que si sabemos, podemos o no saber lo que se habló con Marco Rubio, y en qué forma vamos a enfrentar el desafío de lo que viene, porque yo creo que no debemos seguir en esta escalada. De alguna forma bajar esto,
tratar de hacer acciones como la que dije en relación a tratar de que al pueblo palestino le llegue su alimentación y sus cosas, evitar más ataques o procurar que no haya más ataques donde mueren civiles, mueren niños que vemos por la televisión, tal como decía la diputada Camila Flores, que en el fondo de lo que logramos ver realmente ya resulta tremendamente impactante. Entonces nosotros debemos hacer un esfuerzo en ese sentido y ojalá tengamos algún logro específico. Presidente, muchas gracias. No, gracias a usted, diputado Becker. A continuación tiene la palabra el diputado Carter. Gracias, presidente. Presidente, partí primero con lo que dijo la ministra respecto a la intervención del diputado Jonet. Es mala la minuta que le entregaron de la moneda, ministra, porque todos los datos que dio el señor Jonet, todos, están en fuentes abiertas. Están en Infodefensa, o si no tiene tiempo, puede escucharla mientras se baña, lo pone en el parlante en el baño, escucha los canales de YouTube donde van explicando todos los programas, los satélites, la tecnología, los software, misiles que tenemos con diferentes países del mundo. Creo que es bastante fácil hoy día, y no es de odioso, pero es la verdad, porque es terrible que la ministra acuse al diputado Jonet de dar a conocer datos, pero lo realmente terrible, que se vea por las pantallas y que lo puedan ver otros países, es que nuestra ministra no sepa los programas que sí sabe el diputado Jonet, que lo tiene que haber visto por medio de Internet, por medio de Infodefensa. Entonces, ahí uno va al fondo de las cosas. Y uno se da cuenta que el presidente Boric es un presidente caprichoso. Y es caprichoso porque, primero, no le quiere responder Diputado Carter. Caprichoso, lo voy a leer para que no me censure. Determinación que se toma arbitrariamente, inspirada por un antojo, por humor o por deleite o la extravagancia y original. El presidente Boric es caprichoso. La respuesta, o la no respuesta, al señor Marco Rubio, demuestra... Términos respecto al presidente. Bueno, entonces vamos a ocupar el que no le respondió arbitrariamente. El que no le... No es barra brava, pero sí son hechos. Sí, diputado Carter, por favor, continúe. Diputada Gers, por favor. Diputada Gers, está hecho el punto. Diputado Carter, por favor, continúe. Insiste. Diputada Gers. Pero es arbitrario. Es arbitrario lo que hizo el presidente no querer contestarle a Marco Rubio. Porque es súper simple. Él es el nexo, y voy, mire, pero no se pongan nerviosos, tranquilidad. Ya, pero no se pongan nerviosos. Yo no sé si pasaría esto mismo si hubiese sido el presidente chino, Xi Jinping, o hubiera sido, no sé, alguien de Irán. De más que le contesto. Si ahí ustedes tienen siempre respuestas para todo, pero cuando uno les cuenta las cosas y uno le dice las cosas de forma respetuosa, ¿por qué no le faltaba ningún respeto en ningún momento? Le estoy leyendo lo que sale en el diccionario. Le cambié la palabra caprichoso por arbitrario. Y aún así, no es que no se le puede decir, el presidente Boric es un santo, deberían tratar de canonizarlo, hablen con el Papa. Entonces, la no respuesta del presidente con Marco Rubio demuestra que es un capricho ideológico. El capricho de postergar por 9 meses el desarrollo del programa del gobierno por apoyar el mamarracho constitucional que perdió. Haber culpado al presidente de España de atrasar la ceremonia cuando asumió, y que España finalmente tuviese un problema diplomático con Chile, culpa del presidente. Los indultados, los jóvenes que no eran delincuentes. Nombrar a sus amigos en la embajada de Brasil, como el señor De Polo. ¿Qué voy sobre todo esto? Que cuando uno tiene caprichos, y uno habla de caprichos como los que acabo de nombrar, no pueden provocar la muerte de miles de chilenos y chilenas. Cuando uno pone en peligro cientos de miles de chilenos y chilenas por la seguridad nacional o la seguridad interna, claramente uno tiene que subir los decibeles, porque acá, cuando hablan de diversificar, ¿a quién van a diversificar? ¿A España? ¿A Francia? ¿O a China? ¿A Irán? Cuando todos los países de la región, Argentina, Perú, Bolivia, crecen en sus compras de armamento, desarrollan programas para desarrollar su armamento, Chile dice, no, ¿sabes qué? Vamos a diversificar. Y no sucede que la ministra que viene dice, yo no me sé los programas. Sucede que un diputado sabe más que la ministra. Oiga, pero es grave. Sí, es grave. Diputado pero si eso ella misma lo dijo. Ella misma lo dijo. Revisen las grabaciones. Ella acaba de decir, no me conozco toda la cartera. Diputado Carter, eso dijo. Me gustaría solicitarle de que ajuste la... Primero que todo le voy a pedir que no se salga del propósito final de la sesión. Y luego que ajuste el vocabulario para que sigamos teniendo una relación de cordialidad con los invitados. Por favor, continúe. Bueno, entonces vamos a pedir al secretario general, al señor Landero, que nos mande un diccionario específico para poder hablar en el Congreso. Ayer,
en la sesión de la sala, el diputado Melo acusó a un parlamentario, al señor Henry Leal, de que lo iba a mandar a la Comisión de Ética por pasar caminando. Entonces, hoy día ya es como no puedo referirse, no puede hablar. ¿De reglamento, diputado? Es extremadamente extraño. Si usted me esto. permite, presidente, por Es reglamento, artículo extraño. 280, número 2, salirse la cuestión sometida a examen. Y en segundo lugar, atribuir a los ministros, invitados o a otro diputado sentimientos distintos a sus funciones. Pero si él lo dijo, no conozco toda la cartera, Si usted me permite, no fui yo. presidente, le solicito que lo llame al orden. Yo Está hecho el punto, diputado Leiva. Ya hizo una advertencia, diputado Carter, por favor, no me obligue, continúe de la forma más decorosa posible. Volver atrás. Bueno, lo que necesitamos es más que una exposición como la que estamos escuchando. Necesitamos una información o informes donde vaya al fondo, que nos cuenten cuánto nos va a costar en dólares diversificar, con qué países han tenido ya reuniones tanto antes del anuncio del presidente y en estas horas del presidente, cuáles son los planes para poder reemplazar los buques de guerra, los aviones que tenemos que reemplazar, porque hay aviones que están llegando al final de su vida útil, que eran precisamente refaccionados todos los años por la Fuerza Aérea israelí. También la compra de los fusiles, las compras de las balas. También necesitamos saber respecto a los radares que tiene Chile, porque la mayoría de los radares que tiene Chile, el Ejército y la Fuerza Aérea, son de procedencia israelí. ¿Y qué va a pasar justamente con las armas que Chile tiene, que son de procedencia israelí, pero que tienen licencias norteamericanas porque son los norteamericanos que se las venden? Ellos las desarrollan, ellas las mejoran y las entregan a nosotros, para que así no se enojen y así no sientan de que lo estoy atacando. Muchas gracias, presidente. No, gracias a usted, diputado Carter. Bien, a continuación, el diputado Brito tiene la palabra. Gracias, presidente. Pucha, se fue el diputado Becro, ¿no? No, ojalá vuelva. Yo iba a reconocer sus palabras porque, al igual que la intervención de la diputada Camila Rojas... Flores. O sea, perdón, Flores. Disculpe, colega. Vamos a comenzar de nuevo. Igual sirve para extender esto. Oiga, y para allá voy también, por su intermedio, a la diputada Carmen Hertz, que con la diputada Carmen Hertz hemos viajado en el mismo tiempo, al mismo aeropuerto, pero a distintos destinos. Hemos viajado cuando yo he ido en visitas humanitarias a Palestina, en los últimos 2 oportunidades, y la diputada Hertz a Israel. Y a pesar de tener percepciones distintas sobre algunos asuntos, tenemos valores compartidos respecto a que nada justifica lo que estamos viendo y que además tampoco comenzó el 7 de octubre. Porque en Gaza habían 2 millones de civiles encerrados antes del 7 de octubre y eso la constituía la principal cárcel a cielo abierto del mundo. Yo quiero acá despejar unos asuntos y plantear una consulta. Primero, que el legado de este gobierno, como planteó por su intermedio el diputado Joanet en relación al desarrollo de la industria militar, especialmente de naval, es mucho más que lo que se había avanzado, porque teníamos un plan de construcción naval y vamos a tener ahora una política de construcción naval, y eso va a permitir que nadie ponga en duda que Chile tiene que construir capacidades navales, incluso para proveer a otros países. En relación a con quién diversificar, y yo lamento que por su intermedio el diputado Carter se vaya porque planteó una pregunta. Ahí está. ¿A quién? Con todo respeto, presidente, yo estuve con varios ministros de defensa del presidente Piñera. Estuvo el ministro Desbordes, que duró 7 meses, el ministro Procurica, el ministro Espina, y nunca tratamos, como hemos visto en esta sesión, a la ministra de Defensa por parte de los parlamentarios del Partido Republicano. Nunca. Porque podíamos tener diferencias, pero habla muy mal de los propios parlamentarios el utilizar los términos los cuales se han utilizado. A la pregunta de con quién diversificar la provisión militar. Bueno, acá se planteó un cuestionamiento a que se analice la posibilidad que Turquía sea un proveedor de la defensa nacional y lamentan que sea Israel, cuando en esta misma comisión nadie ha puesto en duda que Chile sigue el modelo de la OTAN. Y Turquía forma parte de la OTAN e Israel no forma parte de la OTAN. Si Chile tiene como una definición de su política de defensa y una alianza estratégica con la OTAN, no debería molestar que podamos proveernos de países como Turquía, y sí debería molestar que nos proveamos de países que no forman parte de este espacio y que además tienen a primeros ministros con orden de captura internacional. El diputado Becker, yo por intermedio presidente reconocía sus palabras
y creo que es lo que estamos llamados a hacer como chilenos y chilenas, a reconocer valores compartidos y a poder distanciarnos de cualquier crimen. Nada justifica lo que estamos viendo, ni para un lado ni para el otro. Y ahora, a mí sí me parece importante en relación a la legítima pregunta, ¿qué tanto esto afecta el sistema de defensa nacional? El poder distinguir algo, que es la diferencia entre lo que son las plataformas estratégicas y la diferencia con los sistemas de armas. Una plataforma estratégica es un avión, es un buque, es un submarino, es un tanque. Nosotros no tenemos dependencia de plataformas estratégicas de Israel. Es falso que acá se ha planteado que dependemos de ellos para algunos. No tenemos ninguna plataforma estratégica proveniente de Israel operativa en Chile, salvo el avión no tripulado Hermes, que el año pasado cayó sin explicación en Curacautín, y después de 7 intentos de aterrizaje... por favor, sí, diputado Jonel, en su minuto, por favor. A orillas del río Cautín, después de 7 intentos de aterrizaje, y a pesar de haber tenido todas las mantenciones a cargo del proveedor, el proveedor no se hizo responsable y perdimos 160 millones de dólares, al igual que Brasil lo perdió el año pasado, porque el mismo modelo de avión israelí capotó en Brasil sin respuesta por parte del proveedor. Entonces, no es que sea un proveedor excelencia, es un proveedor, y de acuerdo a información pública hace varios años, que al igual que ocurrió con España, Chile le compró estos sistemas de misiles Spike bajo la cláusula que no se le podía vender a nuestros vecinos, por lo lógico que nosotros buscamos capacidades superiores. Bueno, al año siguiente Israel se lo vendió a Perú, y a los 3 años le vendió un sistema superior que vio en la obligación a Chile a volver a gastar plata en esto. Entonces, y para concluir, en relación a por qué no son confiables, el 2021 el Ejército, y esto lo analizamos acá en sesión pública, el 2021 el Ejército compró un sistema de control de tiros de los tanques Leopard que, gracias a las capacidades chilenas, a pesar de que tenía la prohibición Israel de vendérselo a nuestros vecinos, detectamos que se lo están vendiendo a Argentina y se suspendió la compra a raíz de lo mismo. Por eso es importante que nos pongamos la camiseta de Chile al analizar esto y no nos compremos los discursos de los proveedores extranjeros. No son confiables, no dependemos de ellos en plataformas estratégicas. Sí es real que dependemos de que hemos tenido sistemas de armas que son de origen israelí, pero todos esos sistemas tienen alternativas en el mercado mundial. No hay ninguno que sea exclusivo, y además hay algo que está pendiente en nuestro país, que es la generación de capacidades de resiliencia estratégica, y para eso el fomento de la industria nacional de la defensa, que esperamos que en la política de defensa quede explicitado, y de esta manera nunca más pongamos en duda las capacidades que tiene Chile, ni el esfuerzo que se realiza por parte de todos los hombres y mujeres que forman parte de la defensa nacional, uniformados y civiles, para poder protegernos mientras nosotros descansamos. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Brito. Mire, estamos muy escasos de tiempo y me gustaría seguir escuchando a la ministra de Defensa y al canciller en base a las preguntas que ya se han hecho. Me quedan algunas palabras que las voy a dar, solamente quería hacer ese alcance para que se ajusten al tiempo. Y antes que eso, también quisiera dejar sentada una cosa. El mismo día miércoles que se conoció esta noticia, yo le expresé a ustedes la importancia, la necesidad de poder escuchar la opinión del Ejecutivo. Y me comuniqué con el Ejecutivo, tanto como con Cancillería como con Defensa. Y reconozco que tuvieron la absoluta voluntad de estar presentes hoy día en esta comisión. Por lo tanto, insisto en que el lenguaje que estemos ocupando sea decoroso y a la altura de lo que pretendemos acá, que esto sea realmente una comisión de Estado. Dicho eso, diputada Hertz, por favor. Muy corto. Muchas gracias, presidente. Muy breve, simplemente reiterar algo que ya he dicho en ocasiones anteriores. Me tocó ser presidenta de la Comisión de Defensa durante el gobierno de Sebastián Piñera, siendo en ese momento Alberto Espina el ministro de Defensa. Esa comisión tenía una mayoría opositora al gobierno. Sí, diputada Hertz, por favor. No, diputada Hertz, por favor. Sí, muy bravo. Lo que quiero decir es que, y respecto al punto, presidente, perdóneme, es que nunca le faltamos el respeto al ministro de Defensa Espina, sino que por el contrario, hubo un gran respeto e incluso cordialidad. Entonces, diputada, no es el objeto de la sesión. Está bien, ya lo he hecho. Muchas gracias. Pero, no he terminado. Quiero decir además que lo que ese
acordó por parte del gobierno, parece que no se entiende, es una decisión diplomática. No es una decisión de balanza comercial que se obtuvo con un Excel de costos y beneficios, no. Es una decisión diplomática como la han tomado muchos países a nivel mundial. Eso es lo que hay que entender. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputada Gers. Por último, penúltimo, perdón. Diputado, sobre el punto, diputado Carter, tiene la palabra. Tiene toda la razón la ministra Hertz. Nunca se trató así al ministro Espina, pero sí cuando fue el estallido social, el Partido Comunista, donde está ella, pidió que el presidente de la República dejara el cargo. Sí, ya, diputado Lave, tiene la palabra sobre el tema que estamos convocados, por favor. Sí, presidente, muchas gracias. Primero saludar a la ministra y al canciller por su intermedio. Ya nos estuvimos en la Comisión de Relaciones Exteriores. Solamente para ilustrar también en esta comisión algo que no es menor. Porque el presidente de la República, como bien sabemos todos, tiene y conduce las relaciones exteriores de Chile. Nos puede gustar o no gustar. Ahora, ¿qué es lo que empaña la decisión del presidente que la anuncia en la cuenta pública el domingo recién pasado? Es que antes de que se creara el conflicto actual, no el que viene desde Abraham, digamos, el conflicto actual, es que le negó y le faltó el respeto al embajador de Israel, dejándolo plantado en la moneda. Y eso empaña básicamente la decisión de Estado en materia de relaciones exteriores con respecto a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque claramente cuando el señor presidente era parlamentario también tiene un par de tuites por ahí, un par de cuñas por ahí que no le hacen un buen juicio a la decisión que toma ahora. ¿Y qué es lo que pasa? Más allá de lo que nos pueda gustar o no, además, yo se lo planteé también al canciller, también a la ministra, así que no es necesario que me lo responda, pero sí es necesario que quede en acta. Las decisiones políticas internacionales las ve el mundo entero. Y a mí, a lo menos, mientras Argentina se compró todos los F-16, nosotros le estamos dando la señal al mundo, directa o indirecta, le estamos dando la señal al mundo que nos estamos desarmando. Y solamente para ilustrar a esta querida comisión y a usted, presidente, de manera muy humilde, un país que es fuerte en armas es un país que mantiene la paz. Porque además el ejército y además sus instalaciones, como sus armas, son para persuadir a quien nos quiere invadir. Y lo último, presidente, tengo amigos palestinos, tengo amigos de Israel. Y hoy día también el presidente comete un error a importar un problema a Chile en vez de buscar una manera elegante, una manera diplomática, una manera de Estado, una manera estadista de poder aportar al conflicto al interior de nuestra patria como también al conflicto exterior. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Lave. A continuación tiene la palabra el diputado Joanet y a continuación del diputado Joanet, el diputado Undurraga. No sé si tiene algún problema los colegas. Diputado Joanet, estamos escaso de tiempo. Sí, escúchame, presidente. No, solamente porque la ministra me ha imputado que yo estaría entregando información, o así lo entendí, sensible defensa, decirle a la ministra que toda esta información la ha obtenido del portal que se llama Infodefensa y además de un portal argentino que se llama Pucará, que es un portal especializado en esto y donde está todo. Por tanto, yo no he entregado ninguna información sensible. Y además estamos hablando en una instancia constitucional acá, ¿no? En base al ejercicio de un poder del Estado, en un asunto de importancia nacional, con información pública, y es inaceptable, por su intermedio, presidente, que a un parlamentario se le insinúe que está exponiendo información sensible de la defensa nacional cuando eso no es así. Y por tanto, si eso es así, yo también, así como uno se disculpa, yo solicito disculpas respecto de una cuestión que a mí se me ha imputado, porque la información que yo he entregado, toda esta información, todo esto, Diario La Segunda, Infodefensa, la he sacado de fuente abierta. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Joanet. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Saludar a la ministra y al ministro. Yo, la verdad es que me voy complicado de esta sesión. Me voy complicado de esta sesión porque aquí nos hemos arrogado, y yo creo que de buena forma,
el tratar de conducir este tema como un tema de Estado. Y claramente la decisión del presidente, o más bien, los comentarios de todas las vertientes políticas que aquí están representadas, claramente no hacen que la solución sea un tema de Estado. Entonces, más que aunar criterios por parte del presidente, por su intermedio presidente, a través de los ministros, es que aquí se está empezando a generar una grieta que no sé cómo la vamos a solucionar. Ustedes hoy día les toca a bien representar al presidente de la República en funciones que son no solamente honorables, sino además son necesarias para el país. Pero si el presidente de la República se arroga el legítimo derecho, que por cierto constitucionalmente lo tiene, que es de representar el Estado, de dirigir las políticas exteriores del mismo y manejar la defensa de la nación, sobre la base no de políticas partidistas, sino de acciones y políticas de Estado, tenemos un problema, queridos ministros, porque esto no se soluciona de aquí al 10 de marzo del 2026 con las decisiones que ustedes podrían estar tomando, dejando de tomar o vayan a tomar. Porque aquí claramente hay visiones políticas de cómo se defiende la soberanía a través de la gestión de relaciones exteriores y, por cierto, de la ministra o ministro de Defensa de turno en esta materia en relación a la defensa de la nación. Yo estoy de acuerdo con lo que aquí se ha señalado, que este no es un tema comercial, que no es un tema de Excel, si yo importo 20 gramos de trigo o 800 kilos de algodón. Aquí lo que se está discutiendo de fondo, y sobre todo porque esta es una comisión de defensa, es cómo se defiende de la mejor forma a la nación chilena, en todos sus límites. Y yo les pediría a ambos ministros, que no me cabe ninguna duda que su altura no solamente intelectual, sino de anteponer la patria por delante en esta materia, nos invitara a ayudar a hacer no una reflexión de conclusión hoy día, sino a ver cómo recomponemos esta situación para que el compromiso del Estado entero esté alineado. Hoy día ese compromiso que está adquiriendo, o esas decisiones que está adquiriendo el Ejecutivo, no están alineadas ni refrendadas por, no digo la totalidad, pero al menos la inmensa mayoría de los actores políticos que hoy día nos toca gobernar el país en nuestros diferentes espacios. Muchas gracias. Gracias, diputado Undurraga. Y por último, el diputado Ilavaca. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Me voy a saltar cuál es la situación internacional que hoy día ocurre en Palestina y en Gaza en particular, ya que varios diputados lo han planteado en un comienzo. De hecho, la exposición que hizo la diputada Camila Flores me parece espectacular respecto al detalle sangriento que hoy día ocurre a vista y paciencia de todo el mundo. Uno empieza a revisar la prensa y recuerdo el año 2011, donde muchos de estos temas estaban dados por una decisión que estaba tomando Chile. Chile en el año 2011 reconoce al Estado palestino y el presidente de la República va con las mismas amenazas que en ese momento Israel nos plantea hoy día. Ese presidente fue el presidente Sebastián Piñera. Porque la actitud que hoy día asumió el presidente Gabriel Boric no es de escoger un lado, un bando, como algunos parlamentarios que han tratado de decir, estamos con los malos, estamos con los buenos. Porque dice relación con un tema humanitario. La decisión adoptada hoy día dice relación con un tema netamente relaciones internacionales, siguiendo además la pauta de muchos otros países, en particular los países europeos. Si queremos trasladar eso a un tema de defensa, y yo comparto el tema de fondo que tenemos que conversar, creo que el ministro de Relaciones Exteriores y la ministra de Defensa, no solamente aquí, sino que también en la Comisión de Relaciones Exteriores, han planteado cuál es la política nacional respecto a esta área. Yo creo que ni Israel ni Estados Unidos, recordemos, y si fuera por eso Estados Unidos en la última visita a Medio Oriente ni siquiera quiso reunirse con Israel. Yo voy a felicitar la decisión valiente que ha adoptado el gobierno de Chile respecto a esto, que no es la actitud caprichosa, como también se ha tratado de señalar acá, sino que ha sido la postura
permanente del Estado de Chile ante uno de los hechos más crueles y sangrientos que le ha tocado vivir a la humanidad. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. Vamos a dar entonces algunos minutos al Ejecutivo. Yo me voy a tomar la libertad, no en nombre de la comisión, sino en nombre personal, como presidente de la misma, de pedirle disculpas a ambos ministros si en algún minuto... Ok, y los diputados que se están haciendo parte, pues en algún minuto se sintieron ofendidos. Yo encuentro que en algunas partes de las exposiciones sí se les pasó la mano a algunos parlamentarios. Dicho eso, quisiera que estos pocos minutos que nos quedan, ministros, se abocaran a responder directamente las preguntas, insisto, que puedan responder y no coloquen en jaque la seguridad nacional, a los diputados que han expresado preguntas concretas. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. La verdad de las cosas es que el interés de estar aquí es justamente analizar con criterio de Estado cuando el Ejecutivo y el Legislativo juntos miran un problema o una situación. Lo que se busca es justamente darle un vuelo. Si el diputado Joanet se sintió ofendido porque yo me molesté con él, efectivamente, le pido disculpas y no tengo ningún problema. El tema de fondo... la información, sin lugar a duda, está. Las ramas de las Fuerzas Armadas tienen toda esta información y son súper jerárquicas y disciplinadas. Y por lo tanto, no es que yo no tenga la información ordenada respecto a qué cosa le compramos o vendemos a cada uno de los países desde los cuales se abastece el tema. Pero la verdad es que yo no puedo venir como ministra con información de este tipo a comentar lo que algunas plataformas puedan decir, que a lo mejor dicen lo mismo o a lo mejor lo dicen distinto. Yo me baso en la información que me entregan y que tienen las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que quiero decirle, no es que yo ande perdida en el horizonte. Y la venida acá no era para hablar de generalidades, es para entregar también una mirada tranquilizadora, entre comillas, de que la defensa, que es un tema que le preocupa a esta comisión y a todos sus integrantes, no se está viendo afectada por el retiro de 2 agregados militares en Israel. Es un hecho político, hay una tensión en el mundo con Israel, no es un tema de Chile, y yo más bien lo que he procurado decirle es que efectivamente hoy Chile se abastece de muchas partes. Algunas de esas partes a su vez le compran a Israel. Hay proyectos que se trabajan con Estados Unidos y que algunos componentes vienen de Israel. No que Chile los comercializó, sino que en la propuesta que hizo Estados Unidos, que era la mejor propuesta, mira, nosotros tenemos somos parte, no somos parte de la OTAN, pero somos cercanos y tenemos una política de defensa que va por esa línea. Y por lo tanto, lo que aquí se ha dicho es muy cierto. No es que uno salga a ver quién me vende y quién me vende qué cosa. Las Fuerzas Armadas compran, este país es un país de recursos escasos, vamos a decirlo. Y todo lo que tiene que ver con la defensa son de muchos recursos. Por lo tanto, cuando se trata de comprar un sistema informático o se trata de una plataforma determinada o vamos a comprar un buque o un avión, evidentemente las ramas que proponen esto conocen al detalle muchas de las tecnologías y han optado por una o por otra. Le digo, la verdad, lo francés requiere una complejidad para nosotros. Tienen tecnología los franceses muy avanzada, muy importante, pero que supone algo que decía el diputado Joanet, que es el reaprendizaje de nuestros técnicos para manejar una cosa que va al revés. Las tuercas son al revés en un producto francés. Para poner un ejemplo, no estoy hablando de tuercas, estoy hablando de la defensa, pero quiero ejemplificar. Y por lo tanto, presidente, el tema de hablar de Estados Unidos, nuestra relación con Estados Unidos fortalecida ahora, no en esto, porque era un problema para la defensa si Estados Unidos, como se dijo y dijeron muchas personas, va a tomar represalias contra Chile por este retiro de 2 agregados militares de Israel. O sea, 2 agregados militares que aquí no están, para que lo ubiquemos en su contexto. Yo he querido contar, efectivamente, no por florearme ni dispersarme, sino que claramente el día martes vamos a firmar un convenio con Estados Unidos por el tema de aviones.
Entonces no es que estemos en una situación flotando en el aire. Y lo otro, la diversificación, no empezó ni empezará mañana. Esto ya existe. Ya existe. Y existen en distintos componentes y en distintas cantidades en cada una de las plataformas que tienen la Fuerza Armada. Y sí nos interesa, y nos interesa mucho una relación, ojalá muy fructífera con Brasil, porque también en eso se expresa una vocación latinoamericanista importante, como atender los aviones que tiene el resto de América Latina, que se los vendió a Estados Unidos y que lo podamos reparar en Chile con técnicos chilenos, etcétera, como puede que en otra parte de América Latina se reparen otros aviones nuestros sin tener que ir hasta Estados Unidos, sino en los puntos que se van a establecer, y eso es parte de un programa que se está realizando. Decir aquí, abiertamente, si tenemos 40, 24 aviones con esta tecnología y con este motor, creo que no me corresponde a mí decirlo de esa manera. Sí decirle al diputado Joanet, con mucho gusto lo veo en mi oficina, si es que quiere conversar con alguna de las ramas de la Fuerza Armada y profundizar algunos de los temas, pero le quiero decir que en esta carpeta la información está. No es que yo no la tenga, es que no la voy a dar acá solamente por un problema no de no confianza, sino que porque no corresponde. Solamente eso, presidente, y espero que en las sucesivas sesiones en las cuales tengamos que discutir estos temas, evidentemente no es lo mismo llevar 4 meses en el cargo que 3 meses en el cargo, porque genio no hay. Existe gente aplicada e instituciones muy regladas que entregan la información cuando se le pide, y esa es la información de la cual yo dispongo. Yo no soy una académica que hizo un estudio, y si hay que calcular económicamente el impacto que pudiese tener, que no lo tiene en este momento porque nosotros no estamos parando ningún programa con Israel, ninguno. De los que están funcionando todos, eso nomás. Bien, vamos a dispensar a los ministros. Yo entiendo y tengo claro que no hay preguntas que no han sido respondidas. Diputado, estamos en la hora y entiendo, vamos a tener varios. Vamos a dispensar a los señores ministros de Estado agradeciéndoles la asistencia. Muchas gracias. Vamos a dar un minuto para despedirnos. Muy bien, vamos a retomar la sesión. Vamos a retomar la sesión para tener varios. Y sí. Si nos quedan todavía 14 minutos. Hasta luego. Quedan 4. Colegas, para poder darles la palabra en varios a todos, quisiera pedir un primer acuerdo, que es, para no demorar y no nombrarle a todas las personas invitadas a la Comisión de Defensa que se va a desarrollar en Arica, quiero un acuerdo para que me autoricen a que esté listado, que está acá y que también ustedes lo conocen porque fue enviado por WhatsApp, se puedan emitir las invitaciones correspondientes. ¿Está de acuerdo? Ya. Acordado. Ahí avanzamos al punto 2, que tiene que ver con la asistencia a los ejercicios Estrella Austral, y que es el día de mañana a las 15 horas. Están confirmados las diputadas Hertz, Joanet, el presidente, diputado Joanet, el presidente, el diputado Moreira, diputado Sánchez y diputado Ondurraga. Diputado Ondurraga se excusa. Ya, perfecto. De mañana. Sí, ya la borramos. Bien. Para el cambio de mando de la comandancia en jefe de la Armada están confirmados los diputados Brito, presidente que les habla, diputado Sánchez y diputado Undurraga. Se agrega el diputado Joanet. Y yo estoy hace rato y directamente me comuniqué con el almirante. Y el diputado Moreira también. La diputada Hertz también. La diputada Hertz me dijo que sí. Eso es el 18 de junio a las 10:45 am. Bien.
Sí, diputado Undurraga. Mire, hablé hoy día con el secretario general de la corporación y me indica que ese listado tiene que enviarlo porque no va a justificar la inasistencia a la sala. Perfecto. Y adicionalmente me dijo que era de interés del presidente de la Cámara y supongo que de los miembros de esta comisión ofrecerle un almuerzo al ex comandante en ese entonces o actual comandante, depende de la fecha de disponibilidad que él tenga, digamos. Pero sería importante a través del secretario que pudiéramos coordinar con la Secretaría General ese almuerzo. Totalmente de acuerdo, diputado. Se hará así. Ofrezco la palabra entonces al resto de los colegas para varios. Diputado Sánchez, diputado Joanet. Muchas gracias, presidente. Yo lo planteé hace algunas semanas y me gustaría que recabemos el acuerdo, pedir que tengamos una sesión donde podamos discutir en particular la situación que se produjo en la base aérea de Pozo Almonte, donde 2 personas de nacionalidad boliviana, más claro echarle agua, evidentemente espías, fueron detenidos ahí. Uno de ellos quedó con medidas cautelares, no sé cuál será su situación en este momento. La otra persona quedó simplemente con firma, podemos adivinar que él ya se encuentra fuera del país, por algún paso no habilitado habrá arrancado, para ir a reportar muy oportunamente a quienes lo enviaron a cumplir esa misión. Entonces creo que es un tema que debe ser debatido acá con las autoridades correspondientes. Yo planteé que fuera la ministra de Defensa, que ojalá que siguiera en esa ocasión sí conteste preguntas, y el presidente de la Corte Suprema, porque evidentemente aquí al parecer hay definiciones por parte de la justicia que entran en conflicto con nuestra seguridad nacional. Entonces me gustaría saber si es que existen definiciones generales, instructivos, protocolos establecidos por el Poder Judicial hacia sus jueces respecto de cómo hay que abordar este tipo de situaciones, porque evidentemente fue un papelón y creo que no ha habido un análisis suficiente de esa situación. Creo que amerita una sesión de esta comisión al respecto, presidente. Muchas gracias. Efectivamente, el diputado Sánchez se comunicó conmigo hace algunos días atrás en relación a este hecho que ocurrió en el norte, en donde 2 personas de nacionalidad boliviana fueron sorprendidas muy cerca de la base aérea de la FACH, obviamente, en Tarapacá. ¿Hay acuerdo para invitar a la ministra de Defensa y a la presidenta de la Corte Suprema sobre este tema? No hay acuerdo. Yo doy acuerdo para que venga la ministra, el comandante en jefe de la FACH, pero el superior jerárquico de ese juez a través del sistema jurídico en la Corte de Apelaciones, no es la Corte Suprema. No entiendo por qué el presidente de la Corte Suprema se tiene que pronunciar ya sea a favor o en contra aquí de una acción que está sujeta, digamos, a la normativa judicial, al procedimiento judicial en términos de las apelaciones y posteriores. Yo creo que es importante conocer la visión de la justicia. Podrá ser a lo mejor el fiscal o podrá ser, pero no el presidente de la Corte Suprema, porque le estamos comprometiendo con su pronunciamiento un posterior fallo. Ya, se entiende el punto, diputada G sobre el punto y luego diputado Sánchez. Presidente, yo creo que no corresponde citar a una comisión de defensa o invitar más bien a un miembro del Poder Judicial en absoluto. No es posible hacer eso. Tampoco es posible invitar o citar al fiscal nacional. A mi juicio es un organismo autónomo, aun cuando, digamos, claro, invitar, pero en el caso del Poder Judicial no se puede invitar. Nosotros no tenemos ninguna facultad de fiscalización del Poder Judicial, salvo una acusación constitucional en el caso que la Constitución establece. Bueno, invitar, si citar no podemos nunca, siempre invitamos. Lo único que pueden citar es la comisión investigadora. Yo me opongo, encuentro que es un despropósito. Nosotros no podemos invitar a un integrante del Poder Judicial. Bien, sí, sobre el punto, solamente antes de aclarar algo, les propongo, en atención a la hora, a que esto lo resolvamos durante la semana, ¿ok? Pero hay un tema ahí, diputado Sánchez, que hay una decisión de una cautelar que efectivamente fue tomada por un juez de garantía, entiendo. Yo tengo una posición, diputado Sánchez, en relación a eso, que
estaríamos involucrándonos en un tema que hoy día está en la justicia, porque Yo le voy a efectivamente explicar esas por qué personas no. fueron detenidas. Yo le voy a explicar por qué no, presidente, si me da la oportunidad. Tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, lo que ha señalado por su intermedio el diputado Undurraga es parcialmente correcto. O sea, efectivamente, los presidentes de las Cortes de Apelaciones tienen jurisdicción sobre las decisiones que toman, o no tanto las decisiones, sino que el comportamiento en su cargo de los jueces de primera instancia en su territorio jurisdiccional. Pero por sobre eso está el presidente de la Corte Suprema, y en nuestro sistema de justicia existe algo que se llaman los autos acordados. Los autos acordados establecen ciertos protocolos, procedimientos, medidas comunes y compartidas que deben ser aplicadas por todas las instancias judiciales a nivel país, y eso nos permite hacerle consultas que yo creo que son muy pertinentes al presidente de la Corte Suprema respecto de si existe algún tipo de protocolo o algún tipo de definición respecto de situaciones que evidentemente son de seguridad nacional. Y no, yo creo, por su intermedio, diputado Undurraga, presidente, por su intermedio, presidente, el diputado Undurraga, no es un tema para un oficio. No es un tema de un oficio porque estamos hablando de una situación extremadamente sensible, una situación donde a todas luces, a lo largo de la historia, no existe una cultura en nuestro país respecto de estos asuntos de seguridad nacional. Y creo que es una conversación pertinente. Aquí tenemos conversaciones con otros organismos autónomos. No puede ser que haya una sola institución en el Estado de nuestro país que no puede ser fiscalizada, no puede ser objeto de conversaciones, no podemos ni siquiera preguntarle respecto de las razones de qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Diputado Sánchez, No es está hecho el punto, pero hay 3 diputados que ya manifestaron su desconformidad. Yo le otorgo, yo tengo, por lo mismo, la facultad es que durante el chat, y por el chat, durante la semana, lleguemos a un acuerdo a quienes vamos a invitar por este caso, que me parece delicado, concuerdo con usted, y tenemos que ponernos de acuerdo a quiénes vamos a invitar. ¿Le parece? Diputado Jonet, usted cierra y terminamos. Sí, súper breve. Mire, presidente, primero me preocupa que el trámite del proyecto de ley que estamos viendo respecto de la arma de carabineros y que pudiéramos avanzar con eso. Varias veces Carabineros ha quedado esperando y por eso me preocupa y por eso lo planteo. Pero dicho eso, si es que llega a venir la ministra de Defensa, en breve me gustaría, tal vez en una sesión secreta, porque no es por un oficio. A mí me preocupa respecto de los 3 años del estado de excepción, cuál es el impacto finalmente en la tropa, cuál es el impacto en las Fuerzas Armadas, dado que claramente estamos distrayendo a las Fuerzas Armadas a una función que no están, digamos, no es que no les corresponda, pero claramente no se especializaron para eso. Entonces, me gustaría hablar que viniera la ministra, acompañada con quien quiera, para que nos explique eso, y le insisto lo del proyecto de ley de Carabineros. Bien, ¿hay acuerdo para citar a la señora ministra de Defensa por el tema de las 2 personas de nacionalidad boliviana detenidas en el norte? Sobre ese punto, ¿hay acuerdo? ¿No? ¿Sí? Sí, pero veremos el tema de la Corte Suprema, ¿sí? Y enseguida, y como otro tema a tratar, sería el desgaste que tendrían las Fuerzas Armadas con estos estados de excepción prolongados. ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo sobre lo propuesto por el diputado Jonet? Sí, ya. Acordado. Y en la semana les pido que se pronuncien sobre la propuesta del diputado Sánchez. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.